13, recibimos de Estados Unidos 12 helicópteros que no dedicamos a la guerra, sino a cuidar la selva amazónica. 14, hemos propuesto en la COP, en la ONU, es la política internacional de Colombia en materia económica, el cambio de deuda por acción climática en todo el mundo. No encuentro un mecanismo para financiar la adaptación, el pago de daños, como ya tenemos en Colombia, por una crisis climática que se agudiza, por mantener el estándar de vida del ciudadano promedio en Estados Unidos, Europa y China, sobre la base de fuertes emisiones de gases invernadero como el CO2 equivalente. El estándar de vida de esos países es alto a partir de un altísimo consumo por encima, lejos del promedio mundial, de carbón y petróleo per cápita. Los daños ocurren aquí, ocurren en Pakistán, ocurren en todo el planeta, y son millones y serán decenas de millones y serán centenares de millones de personas las víctimas si no logramos adaptar el territorio a la crisis climática. Y para financiar eso ya no alcanzan los recursos internos de los países. Se necesita una reforma del sistema financiero mundial en la banca multilateral, que tiene un eje: cambiar porciones del endeudamiento de los países en desarrollo, bajarla para liberar presupuestos para financiar la acción climática que se necesita para reparar los daños y para preparar los países a peores eventos de crisis climática si no somos capaces en el mediano plazo de dejar los combustibles fósiles en el mundo. Colombia se ha vuelto vanguardia de esta propuesta. Hoy escuché al delegado del presidente Biden para asuntos climáticos, John Kerry, acometerla como una política pública de los Estados Unidos. Ojalá en el G20 que se reúne ahora se pueda volver una política pública mundial. Él habla de centenares de miles de millones de dólares de reducción de la deuda mundial. Pues esa es la cuantía. Solo en América Latina, para adaptarnos en las primeras de cambio a la crisis climática, necesitamos casi 200.000 millones de dólares en todo el continente. Tal el tamaño de la crisis y tal la necesidad de soluciones de urgencia que llevan a una transformación estructural del sistema económico mundial. 15. Desde Nueva York iniciamos un llamado a descarbonizar la economía, a reformar la lucha contra las drogas y a la construcción de la paz. Crisis climática, política de drogas no represiva, sino preventiva, y construcción de la paz son nuestros 3 ejes en la política internacional de Colombia y se están adelantando. 16. Nos proponemos dar un paso sustancial en la educación gratuita superior en Colombia. 17. Se sancionó el acuerdo de Escazú, tercera ley fundamental, porque esta le entrega poder a la ciudadanía para informarse, para participar y para cuidarse en todo proyecto que tenga que ver con afectaciones al medio ambiente en el país. 18. Se restablecieron las relaciones Venezuela-Colombia, lo que nos permite recuperar la frontera, lo que nos permite mejorar la calidad de vida de inmigrantes, tanto venezolanos en Colombia como colombianos en Venezuela, que son millones de personas. 19.
hemos comenzado ya a entregar las transferencias de 500,000 pesos mensuales a madres cabeza de hogar con niños por debajo de los 18 años. Este programa rompe la política asistencial de los anteriores gobiernos, que se limitaban a entregar limosnas. Ninguna transferencia a persona hecha como política social en los años anteriores sacaba a nadie de la pobreza, porque su monto era tan pequeño que ni siquiera superaba lo que el DANE ha fijado como líneas de pobreza extrema, o peor aún, como líneas de pobreza monetaria. 500,000 pesos mensuales está por encima de la línea de pobreza fijada por el DANE. Es decir, que automáticamente cada mujer que reciba este subsidio mensual sale de la línea de pobreza estadísticamente hablando. Tiene dos objetivos. En primer lugar, que haya alimentación para los niños menores, en donde se aglutina lo peor de la desnutrición, porque aquí se vuelve irreversible. Es una política contra el hambre, es una política de dignificación de la mujer, porque estas mujeres, en general abandonadas por hombres que no cuidan su descendencia, en una sociedad machista terminan teniendo un apoyo del Estado para salir adelante y no para caer en el sifón que significa tratar de criar hijos solas en la pobreza. Generalmente mujeres jóvenes, no siempre. Y tiene un segundo objetivo, y es que hay que articular más tarde, cuando madure el programa, que llegará a 1,5 millones de mujeres. 1,5 millones de mujeres que salen de la pobreza y que sacan a sus hijos de la pobreza. En teoría estamos hablando de 3,5 millones de personas que sacamos a partir de esta transferencia, que es el embrión de la renta básica ciudadana. Hay que articularla, una vez madure el programa, al estudio como un requisito para la transferencia. No será ahora, porque necesitamos disminuir el hambre, pero en el proceso de maduración de la política pública hay que ligar la transferencia a que la madre pueda tener, por educación, sea física, sea virtual, educación. Porque al final es habilitar a la persona para sostenerse en la vida por fuera de la pobreza. 20, fortalecimiento de la interdicción marítima, que es el cambio de nuestra política antidrogas, que de echar veneno sobre la familia campesina o de encarcelar al joven consumidor popular, pasa a afectar a los empresarios de la mafia que se paseaban por estos salones mientras le echaban veneno a los campesinos. Ese fortalecimiento de la interdicción marítima, en estos 100 días ya ha incautado 20 toneladas de cocaína. Aún falta una acción fundamental, que es capturar a los grandes empresarios del contrabando, que con ayuda de funcionarios públicos convierten la cocaína, una vez se va, en pesos que regresan a Colombia, destruyendo la industria nacional. 21, Indumil, al lado de la producción de armas, que ojalá disminuyan, buscará construir puentes. Vamos a transformar a Indumil en una empresa industrial del Estado que aporte una función social en términos de política de la vida en un problema grave que se va a generar, ya se generó en la crisis climática, y es la incomunicación de muchas regiones de Colombia. Los puentes que se importan, transitorios, pueden hacerse en Colombia. 22,
la política de atención a la crisis climática inmediata que son las inundaciones. Ayer, antes de ayer, desde hace semanas venimos elaborando una política pública que está ya en pleno desarrollo y que prioriza, 1, el hambre, que debe disminuir, 2, la reubicación transitoria o definitiva de las personas que hoy son damnificadas de la ola invernal. 23, condonación de la deuda a más de 4,000 personas del ICETEX, ya hecha. 24, ampliación del PAE en las zonas de crisis climática al 100% de los estudiantes y hasta el 31 de diciembre de este año, de tal manera que cubra el periodo de vacaciones. 25, se instalaron 180 puestos unificados de mando en todo el país desde el 7 de agosto. La mayoría tienen que ver con la crisis climática. 26, se entregaron por parte de la Sociedad de Activos Especiales 600 hectáreas para 50 familias campesinas, una hacienda de Carlos Castaño que seguía funcionando en la lógica paramilitar y que es el comienzo de la reforma agraria en Colombia, cerca de Montería. 27, se regularizaron 807,000 hectáreas gracias a la titulación masiva de predios y se declararon las 2 primeras zonas de reserva campesina en las que se entregarán 74,000 hectáreas en Meta y Cundinamarca. Para información de la prensa, titular no es cambiar la propiedad, es aceptarla. No cambia la tenencia de la tierra, simplemente la formaliza en manos de campesinos que ya están ahí o de comunidades indígenas o afros. Es diferente al programa de cambiar la tenencia de la tierra, que implica comprarla de unos para entregarlas a otros. Aquí ya van 807,000 hectáreas tituladas. 28, logramos en el cambio del presupuesto que presentó el presidente Duque para el año entrante que se agregara 1.3 billones adicionales al presupuesto general para la educación en el año 2023. Esto aumentará más porque a partir de la aprobación de la reforma tributaria se presentará al Congreso en el mes de febrero una adición presupuestal al presupuesto del 2023. Hemos logrado un cambio en este año, que es cuando se aprueba, pero los nuevos recursos implicarán una adición presupuestal para financiar el programa Potencia Mundial de la Vida el año entrante. 29, lanzamos el programa de agua en La Guajira, que consiste en recuperar toda la infraestructura de agua potable existente. Ya se han identificado más de 500 infraestructuras hasta el momento, que se van a poner en funcionamiento de nuevo, porque la mayoría estaban en desuso. 30, se eliminó la visa para los colombianos que ingresen al Reino Unido. 31, se reanudaron los diálogos con el ELN. 32, Finagro otorgó más de 120,000 créditos a pequeños productores por un valor de 744,000 millones de pesos. Esto tiene que ser adicionado a lograr un subsidio a fertilizantes como insumo fundamental de la producción de alimentos en Colombia. 33, a través de Finagro otorgamos 31,586 créditos nuevos a mujeres por valor de 354,000 millones. Ojalá sea la mayoría de la cartera. 34, presentamos ante el Congreso el proyecto de prohibición de fracking. 35, se redujo aún insuficientemente las tarifas de energía en todo el país.
según las últimas estadísticas del DANE, y gracias al pacto que logró la ministra de Minas, pero hay un porcentaje de la tarifa de energía eléctrica en Colombia demasiado alta, basada en la especulación. No se entiende cómo, teniendo todos los embalses llenos y repletos, estemos pagando 400 pesos kilovatio hora, como si no tuviéramos agua generando energía. El diferencial, cuando deberíamos tener la energía más barata hoy que en muchos años de la historia de Colombia, es especulación. Y yo creo que hay que actuar, porque a diferencia de la carne de res, donde también hay especulación, la electricidad es un insumo general de la producción y por tanto provoca un efecto inflacionario en prácticamente todos los productos de la canasta familiar. Si hay una medida antiinflación fundamental que hay que tomar en Colombia, es acabar la especulación en el campo de la energía eléctrica. 36. La población campesina reconocida como sujeto de derechos, que se está tramitando en el Congreso Nacional a título de reforma constitucional. No existía la palabra campesino o campesina en la Constitución de 1991. A tal grado ha llegado la invisibilización y la conculcación de derechos de la tercera parte de la población colombiana que está en el campo y que es campesina. Es por eso que hay violencia en Colombia. Se ha convocado la Asamblea Nacional Campesina para que sea sujeto de derechos y de política en la transformación del campo colombiano en la reforma agraria. 37. Las acciones comunales y los comités de mujeres barriales y veredales quedan convocadas para ser el eje fundamental en la lucha contra el hambre. Es la organización popular lo que nos puede permitir recuperarnos de la actual crisis climática en el territorio nacional. 38. Se consiguió partida presupuestal para aumentar el 5% de la asignación mensual a todos los soldados del país. No presentamos listas publicitarias alrededor del ejército, subimos el salario de los soldados. Y esta tiene que ser una política fundamental para toda la fuerza pública. Antes que las armas, la dignidad humana. No se puede ser fuerza pública en pos de la dignidad humana de toda la sociedad si la base de la fuerza pública no está en las condiciones precisamente de dignidad humana, que implica una fuerte política social para todos los soldados, todos los patrulleros y patrulleras de la fuerza pública en Colombia. 39. A finales de enero se convocará la reunión de presidentes de la cuenca amazónica ya acordada, incluido el presidente de Francia, que hace parte de la cuenca amazónica, y esperamos con el nuevo gobierno del Brasil. Ya han aceptado el presidente de Surinam, presidente de Venezuela, el presidente del Perú, y vamos a completar la totalidad de presidentes para poderle presentar al mundo la propuesta de revitalización de toda la selva amazónica como el segundo punto más importante de la agenda climática del planeta. 40. Articular entre el Ministerio del Interior y Mindefensa el diseño e implementación de un plan de emergencia para la protección de vida de los líderes sociales que aún siguen siendo asesinados a lo largo y ancho del territorio colombiano. 41. Presentamos al Congreso el proyecto de jurisdicción agraria que avanza y que sería la instancia judicial que nos permitiría el restablecimiento de derechos para campesinas y campesinos de Colombia, incluido su derecho a tener tierra en el país.
42, eliminamos gran parte de las consejerías de la Presidencia de la República. 43, la seguridad humana se medirá en vidas y no en muertes. 44, más de 10 grupos al margen de la ley están en cese unilateral del fuego en este momento. Esperamos que sean todos. Eso es lo que llamamos paz total, que implica reformas fundamentales en la estructura de desigualdad en los territorios y en la sociedad colombiana. 45, se aumentó el 100% el presupuesto de agricultura, reformando el presupuesto que había presentado el presidente Duque, y pasamos de 2 a 4 billones, aún hay que aumentarlo más, porque hay que financiar el catastro multipropósito, porque hay que colocar una cuantía para compras de tierras suficientes el año entrante que nos permita avanzar en las 3 millones de hectáreas como objetivo al final del gobierno. 46, transformamos el plan de compras del Estado para contratar directamente con la Junta de Acción Comunal. La normatividad de compras del Estado privilegiaba a los grupos económicos más poderosos y a un cartel de la contratación. Lo hemos democratizado. Lo mismo buscaremos en INVIMA. Lo hemos democratizado para que cualquier organización popular pueda contratar con el Estado y formar lo que llamamos las alianzas público-populares. En el caso de la inflación y del INVIMA, Colombia no puede quedar en manos de un monopolio de frigoríficos de carne de res. Se ha llegado a ese punto porque el INVIMA acabó con la figura del matadero municipal. Hay que dar vuelta atrás. Hoy se ha elevado el precio interno de la carne, no porque cueste más, sino porque la han equiparado al precio internacional de la carne que le pagan al exportador de ganado en pie. Y el producto de eso es hambre en Colombia. Es una especulación. Y se produce porque hay un monopolio, más exactamente un oligopolio, en la transformación del ganado en carne para la venta al público. Y esto se elimina si se democratiza. Y el INVIMA entonces tiene que jugar el papel de democratizador de la economía y no de concentrador de la economía colombiana. 47, se abrió la Casa de Nariño para todos. 48, los patrulleros, policías y soldados de nuestro país podrán estudiar. Este es un programa bandera. 49, mesas de trabajo para determinar la tarifa y reducción del SOAT para motociclistas. Y 50, puntos suspensivos, el cambio continúa. Entonces, aquí presento un balance de todos estos 50 puntos de los 100 días del gobierno. Gracias por haberme escuchado.